Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Yo soy Bea y en este vídeo vamos a aprender a hacer ecuaciones de primer grado, pero vamos a comenzar por las más básicas. ¿Preparados? Pues vamos a empezar. Bien, chicos, pues como hemos dicho, en este vídeo vamos a ver cómo resolver ecuaciones de primer grado, pero las más básicas. Lo primero hay que decir que es una ecuación, ¿vale? Una ecuación es una igualdad, como tenéis aquí. Si veis en todos estos ejemplos que os tengo aquí colocados, en todos ellos existe un igual. Siempre es una igualdad de varios términos igualados a otros términos. ¿Qué peculiaridad hay aquí? La peculiaridad que hay aquí es que vamos a tener una incógnita, es decir, un término dentro de todos ellos que no sabemos, y ese es el que nosotros queremos calcular. Lo que vamos a ver en este vídeo es cómo calcular ese término en función de que los otros estén con él sumando, restando, multiplicando o dividiendo. Entonces, si os fijáis en el ejemplo A, es el más sencillo de los cuatro que os tengo aquí. En el primero es x más 3 igual a 5. Nuestra primera prioridad va a ser dejar esa x solita, es decir, solita a un lado de la igualdad. Me da igual que sea del lado izquierdo que el lado derecho, pero normalmente sí que es verdad que se coloca del lado izquierdo. Siempre intentamos llevárnosla al lado izquierdo. Bien, como veis en ese primer ejemplo A, esta x tiene algo que está sumando con ella, en este caso un más 3. ¿Qué hago con ese más 3? Ese más 3 tengo que pasarlo al otro lado. ¿Cómo lo paso al otro lado? Siempre voy a pasar cada uno de mis términos haciendo lo contrario que están haciendo de este lado. Es decir, en este caso el 3 está sumando, por tanto nosotros lo vamos a pasar al lado derecho de la igualdad restando. Y nos va a quedar x igual a 5, que ya está de ese lado y no lo voy a mover, por tanto el signo no se lo voy a cambiar, menos 3, que le voy a cambiar el signo porque lo voy a mover al otro lado. Y lo muevo siempre cambiándole el signo contrario de lo que yo tengo. En este caso estaba del lado izquierdo sumando, lo vamos a pasar al lado derecho restando. Entonces me va a quedar x igual a lo que me quede de esa operación, que en este caso será 5 menos 3, 2. Y ese será mi resultado, es decir, esa incógnita de esa ecuación, en este caso, valdrá 2. Si nos pasamos al ejemplo B, tenemos x más 7 menos 8 igual a 30. Como veis, también tenemos la x del lado izquierdo, ¿vale? Y además le tenemos un 7 y un 8. Un 7 sumando, un 8 restando. Por tanto, los vamos a pasar los dos al otro lado. Dejamos la x del lado izquierdo y vamos a poner 30 menos 7, porque ese 7 está sumando y lo paso restando, más 8, porque ese más 8 está restando en el izquierdo y entonces lo paso sumando del lado derecho. Y ahora simplemente tendré que hacer esa cuenta. 30 menos 7 más 8. ¿Cuánto me da 30 menos 7 más 8? 31. Pues ese es el resultado de mi segunda ecuación. Vale, me paso a la tercera, que como veis aquí ya tengo un 2 delante de esa x. Entonces, ahora tengo que empezar a quitarle a esa x las cosas poco a poco. Lo primero siempre que le voy a quitar son los números que yo le tengo sumando o los números que tengo restando. En este caso, tengo un 2x más 4, por tanto, lo primero que voy a tener que quitar de aquí es el más 4. Eso es lo primero que yo voy a tener que pasar al otro lado. Y es lo primero que voy a hacer. Entonces, el 2x lo voy a dejar como está. Y voy a pasar del otro lado el más 4. Como del otro lado tengo un 8, lo dejo como está porque no lo voy a mover. Y ahora, ese más 4, ¿cómo lo paso al otro lado? Restando porque está sumando. Y hago esa cuenta. 8 menos 4, 4. Si veis, yo todavía no estoy tocando ese 2 que hay delante de la x, ¿vale? Porque primero, quitar los números que estén sumando y restando. Los números que estén multiplicando y dividiendo nos los guardamos para un poquito más tarde. Entonces, como ahora ya veis, simplemente tenemos el término que lleva la x igualado a un número. Pues ahora sí, ahora vamos a proceder a quitarle ese número que esté multiplicando o que esté dividiendo, que en este caso es multiplicando. ¿Por qué? Porque cuando no hay nada entre ese signo
y la incógnita, o sea, entre ese número, perdón, y la incógnita, es decir, cuando no haya signo ahí, significa que está multiplicando. Eso ya lo hemos visto en los vídeos de los polinomios. Entonces, como está multiplicando, ¿cómo adivináis qué va a pasar al otro lado? Pues haciendo lo contrario, como ya hemos dicho al principio. Por tanto, dividiendo. Y vamos a poner x igual a 4 partido por 2. Y ahora simplemente hacemos esa cuenta. X igual 4 partido por 2, pues 2. Sencillo. ¿Vale? Otro ejemplo un poquito más complejo. Si veis, vamos aumentando un poquito la complejidad, siempre poquito a poco. Ahora, en este caso, nos vamos a encontrar dos términos que llevan la X. Tenemos la suerte de que nos los encontramos del lado izquierdo. Entonces, los vamos a dejar de ese lado, tal y como está. No vamos a tocarlos. Vamos a quitarles los números que están sumando y restando y se los vamos a pasar al otro lado. Entonces, el 2x más x los vamos a dejar del lado izquierdo. Del lado derecho yo ya tengo un 15 menos 3. A ese 15 menos 3 yo le voy a sumar 6. Y ese 15 menos 3 más 6 me va a dar 15 menos 3, 12. Y 12 más 6, 18. ¿Y de este lado qué tengo? Pues de este lado, como veis, tengo dos términos que tienen la parte literal equivalente. Es decir, en los dos me encuentro la misma incógnita elevada al mismo grado. Y ya vimos en polinomios, en sumas y restas de polinomios, que si queréis os lo voy a dejar en comentarios y os puedo anclar una tarjetita aquí arriba para que vayáis a sumas y restas de polinomios, por si necesitáis repasarlos. ¿Qué voy a hacer con ellos? Pues simplemente la cuenta que me pide los términos, tal que así. Si yo tengo en este caso 2x y en este caso más una x, pues yo lo único que voy a hacer es coger el 2, voy a coger el más 1 y los voy a sumar. 2x más una x, 3x. Y ahora ya tengo el término que lleva la x solito, aunque lleve un numerito delante, igualado a un número. ¿Qué voy a hacer? Pues quitarle ese numerito que lleva delante. Como está multiplicando, lo voy a pasar al otro lado dividiendo. Y entonces me va a quedar 18 partido por 3. Y 18 partido por 3, 6. Y por último, os voy a poner un último ejemplo en el que nos encontramos con una división, ¿vale? Entonces, si os dais cuenta, también tenemos el término de la x, y en este caso está partido por 2, es decir, está en el caso como igual que multiplicando, dividiendo. Por tanto, primer paso siempre, quitarle los términos que están sumando y restando. Entonces, yo voy a dejar el x partido por 2 y voy a pasar al otro lado los términos que están sumando y restando. Parece que me repito demasiado, pero sé que es bastante complejo cuando lo hacéis al principio. Entonces vais a ver que en cuanto practiquéis un poco va a ser muchísimo más sencillo. 4. El más 3 sumando lo paso al lado derecho restando. El menos 1 restando pues lo paso al lado derecho sumando. Y ahora me queda x partido por 2 igual a 4 menos 3, 1 y 1 más 1, 2. Ya tengo el término de la x simplemente con un número o multiplicando o dividiendo igualado a un número. Por tanto, ese número que ya esté multiplicando o dividiendo ya se lo puedo quitar. Cuando estaba multiplicando, si os acordáis, hemos dicho que lo pasábamos dividiendo. Pues ahora que está dividiendo, lo vamos a pasar multiplicando. Y entonces ese partido por 2 lo vamos a pasar multiplicando al otro lado y se lo vamos a multiplicar al 2. Y en este caso, 2 por 2, 4. Y ese es nuestro resultado de este ejemplo. Bien, como veis en este último ejemplo que vamos a hacer de ecuaciones de primer grado básicas, tenemos términos con las x tanto de un lado como del otro del igual y números sumando o restando tanto de un lado como del otro del igual. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es pasar todos los términos que tengan la x al lado izquierdo y todos los números que estén solitos al lado derecho. Como el 3x ya está del lado izquierdo, lo vamos a dejar donde está. Ahora tenemos un más 2x del lado derecho. Lo pasamos al lado izquierdo, negativo, menos 2x. Y además también tenemos un menos x. Lo pasamos del lado izquierdo,
como más x. Y del lado derecho vamos a pasar los números. El más 4 ya está del lado derecho, por tanto lo dejamos ahí. Más 5 y menos 7 están del lado izquierdo, los paso al lado derecho. El más 5 está sumando, lo paso restando y el menos 7 está restando, por tanto lo voy a pasar sumando. Y ahora vamos a proceder a echar estas cuentas, a hacer estas operaciones. 3 menos 2, 1 y 1 más 1, 2. Por tanto, 2x del lado izquierdo. Y del lado derecho, más 4 menos 5, menos 1. Y menos 1 más 7, más 6. ¿Vale? Y ahora ya tenemos un término de la x igualado a un número. Como esa x tiene un 2 multiplicando delante, lo vamos a pasar del otro lado dividiendo. Cuidado con pensar que está sumando. No está sumando, ¿vale? Aunque el 2 tenga un más, con la x no está sumando. Entre ese 2 y esa x hay un por. Por tanto, lo pasamos del otro lado dividiendo. X igual a 6 partido por 2, x igual a 3. Y este sería el resultado de este. Pues bien, chicos, como os dije, en este vídeo íbamos a aprender a hacer ecuaciones de primer grado básicas. Si necesitáis alguna resolución en concreto, escribidlo abajo en comentarios. Además, también podéis buscarme por Instagram, @bea.tuprofe, y espero, como siempre, que os haya gustado y que os haya servido de ayuda. Si ha sido así, suscribiros a mi canal y activar la campanita para que no os perdáis ninguno de los nuevos vídeos que subiré próximamente. Un saludo a todos.